los videojuegos cada vez generan más ingresos, convirtiéndose en una industria cada vez más potente. Mucha parte de esos ingresos vienen dados por las copias vendidas de las grandes sagas de videojuegos: Need for Speed, FIFA, Tetris, Minecraft, The Sims, Wii, Grand Theft Auto, Call of Duty, Pokémon o Mario. Hoy hablaremos de una saga que saldrá en 2021, su quinta parte, The Sims. Los Sims es un videojuego de simulación social y estrategia creado y desarrollado por Maxis y publicado por Electronic Arts en el año 2000. Según Wikipedia, los Sims consiste en crear personajes llamados Sims y satisfacer sus necesidades, concretar sus aspiraciones y cumplir sus sueños, es decir, construirles una vida. Millones de jugadores cuidan dichos Sims e intentan darle la mejor vida posible. Otros jugadores hacen todo lo contrario y les hacen lo imposible. Y finalmente, otros solo utilizan el videojuego para construir y decorar casas. Vamos a centrarnos en estos últimos. Los Sims tienen tantas posibilidades en la construcción y decoración de hogares que incluso interioristas y arquitectos lo utilizan como simulador. En este vídeo lo vamos a utilizar en el ámbito de la ingeniería para trabajar la conductividad térmica. Este temario aparece en física, en química, en numerosos ciclos formativos y en tecnología. Aquí nos centramos en temario de tecnología industrial de bachillerato y más concretamente en la potencia térmica necesaria para mantener el calor de un hogar. Empezamos. Estudia Games. En este vídeo vamos a realizar unos cálculos para intentar mantener la temperatura de esta casa. Esta casa es una casa pequeñita de 3 metros por 3 metros, es decir, 9 metros cuadrados. Y lo que vamos a hacer es mantener la temperatura de la habitación. Es decir, en este vídeo no se pretende calcular la potencia o la energía que se necesita para calentar o enfriar la habitación, sino para mantener la temperatura una vez ya conseguida. Esta temperatura se va a perder por las paredes de la casa. Para ello utilizaremos la fórmula de la potencia, que es la que se muestra en pantalla. Esa fórmula de la potencia térmica básicamente tiene una constante que es lambda, que es la conductividad térmica del material. Depende de cada material y cada material tiene una conductividad térmica diferente. Depende del área por el cual el objeto está perdiendo temperatura, que en este caso serán nuestras paredes. La diferencia de temperatura, que ya puede ser en grados Celsius o en Kelvin, da igual porque como es un incremento el valor sería el mismo. Y finalmente el grosor de dicho material. Si sabemos la potencia que pierde las paredes, podríamos tener un calefactor o un refrigerador que nos permitiese tener la temperatura del hogar tal como nosotros deseamos. Aquí tenemos una imagen de la casa. La casa hemos dicho que es 3×3, es decir, 9 metros cuadrados. Y básicamente estas serían las 4 paredes que tenemos. La primera pared, la de la izquierda, aquí no se ve muy bien, pero básicamente sería una pared con una ventana. La pared del fondo sería una pared con otra ventana, esta vez una ventana horizontal, más pequeñita que la anterior. La tercera pared, que sería la de la derecha, sería una pared con un ventanal, que el ventanal tiene esta forma determinada. Y finalmente tenemos la pared que tenemos delante, que es una pared que tiene una ventana y la puerta. Básicamente vamos a hacer este ejemplo donde queremos mantener una temperatura interior de 23 grados cuando la temperatura exterior es de 12. Es decir, vamos a mantener una temperatura más caliente que en el exterior. Vamos a empezar con la primera pared. La primera pared, básicamente una pared es de 3 metros de ancho porque sería la de la izquierda. Y la altura normalmente de las paredes es de 2,5 metros, que es la altura más o menos que tenemos siempre el techo, a no ser que sea una casa especial, pero normalmente es esa la altura de una pared. El grosor de la pared es de 20 centímetros y tenemos una ventana. Esa ventana tiene un grosor de 8 milímetros y hace 120 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho. Es una ventana muy pequeñita. Pero, claro, las proporciones, pensamos que es una pared de 3 metros, es una casa de 9 metros cuadrados, por lo tanto es muy muy pequeña, con lo que todo aquí será muy muy pequeñito. Vamos a empezar a calcular la potencia térmica que se pierde por la ventana, es decir, eso es temperatura que, eso es poder calorífico
que se va a perder por la ventana, y esa potencia térmica, básicamente vamos a ver la ventana hace 120 centímetros, es decir, 1,2 metros, por 60 centímetros, es decir, 0,6 metros, eso nos da 0,72 metros cuadrados. Si lo ponemos en el cálculo de la potencia, el vidrio, que es el caso de la ventana, tiene un coeficiente térmico de 0,7, con lo que, poniendo ese 0,7, los 0,72 que es la área, y la diferencia de temperatura, que sería 23 del interior, 12 del exterior, es decir, un incremento de temperatura de 11 grados, y el grosor, que son esos 8 milímetros pasado a metros, y eso nos da que pierde una potencia de 693 vatios, es decir, se pierden 693 vatios de calor a causa de la ventana. Si nos vamos a la pared, el área de la pared serían esos 3 metros de ancho por los 2,5 de alto, pero le tenemos que quitar el área de la ventana porque es un área que no hay pared sino hay el propio vidrio de la ventana. Por lo tanto, eso nos da 6,78 metros cuadrados. Calculamos igualmente la potencia térmica con el coeficiente térmico del ladrillo, que en este caso es 0,8. Todos esos datos los podéis encontrar en internet si queréis. El área es de 6,78, el incremento en temperatura 23 menos 12, el grosor, esos 20 centímetros pasados a metros, 0,2, y nos da que perdemos 298,32 vatios. Aquí quiero mencionar que, aunque la pared es mucho más grande, al ser mucho más ancha, es más difícil que se pierda calor, ¿vale? La ventana es más pequeñita, pero al ser muy estrecha, tiene un grosor muy pequeño, 8 milímetros de grosor, es una ventanita, un vidrio muy delgado, se pierde mucha calor por ahí. Vamos a la segunda pared. La segunda pared tiene una ventana diferente, de 45 centímetros de alto y 90 centímetros de ancho. Calculando el área, eso nos da 0,405 metros cuadrados. Recordemos que hay que pasarlo a metros. Y la potencia térmica vuelve a ser el coeficiente 0,7 porque vuelve a ser vidrio. Ponemos los valores, el área 0,405, 11 de incremento de temperatura, el 0,08 de grosor y nos da 389,81 vatios que se pierde a causa de la ventana. A causa de la pared nos pasa lo mismo que antes, la pared es de 3 por 2,5, pero le tenemos que restar el área de la ventana, porque por ahí no hay pared si no hay el vidrio. Por lo tanto, dan esos 7,095, lo ponemos en la fórmula de la potencia térmica y nos da 312,18 vatios. Estamos guardando todas estas potencias porque al final las sumaremos. Vamos a la tercera pared. La tercera pared es un poco especial porque tiene esta ventana extraña. Y básicamente esta ventana extraña la podemos dividir en un cuadrado de 90 por 90 centímetros y una semicircunferencia de diámetro 90 centímetros. Por lo tanto, si calculamos el área de esta ventana, sería el 0,9 por 0,9, que sería el cuadrado, más pi radio al cuadrado, que sería una circunferencia dividido entre 2 porque es una semicircunferencia lo que buscamos. Donde el radio, al ser 0,9 el diámetro, será 0,45 el radio. Con lo que aquí sacamos una área de 1,128 metros cuadrados. Ponemos el mismo coeficiente térmico del vidrio, el mismo grosor, etcétera, etcétera, y nos da que por esta ventanal, que es mucho más grande, se pierde 1085,7 vatios. Si nos vamos a la pared lo mismo, sería la pared de 3 por 2,5, pero le quitamos el ventanal y calculamos igualmente como hemos hecho con las otras paredes y nos da 280,37. Finalmente vamos a la cuarta pared, que tenemos la ventana. Esa ventana es igual que la primera ventana que hemos calculado, por lo tanto no hay ningún problema, la primera ventana es la misma. Y si nos vamos a la puerta, por ejemplo, es de 2 metros de alto por 0,9 de ancho, es decir, 90 centímetros. Nos da 1,8 y aquí el coeficiente térmico de la madera es de 0,13. Eso significa que es más difícil que pase el calor o el frío, es decir, que haya una diferencia de temperatura por la madera. Y esto nos da 51,48. Se pierden muy poquitos vatios a causa de la puerta. Además, la puerta tiene un grosor de 5 centímetros, es decir, un grosor bastante ancho. La pared tenemos que hacer el 3 por 2,5 como siempre. Le quitamos la ventana y le quitamos la puerta. Le quitamos los dos elementos que tenemos en esta pared. Y calculamos la potencia térmica debido a la pared. Entonces ya tenemos desglosado que esta habitación
tenemos la primera pared que perdía 693 a causa de la ventana y 298,32 a causa de la pared, de la propia pared, del ladrillo. Eso sería la pared de la izquierda, que era la primera. La pared de más al norte, la de enfrente, también teníamos la ventana que en este caso, al ser más pequeña, perdía menos calor o menos potencia térmica. Y la pared, sin embargo, al haber más pared, pierde más que la primera pared. Tenemos la tercera pared, que era la de la derecha, que es la que tiene el ventanal, con que el ventanal está perdiendo 1085,7, es decir, muchísima potencia térmica, cosa que la pared ya no tanto. Y la cuarta, tenemos la ventana, que es 693, igual que la ventana de la primera pared. Tenemos la puerta, que es 51,48, y tenemos el resto de pared, que es 219,12. Si sumamos todo ello, nos da 4022,98. Es decir, estamos perdiendo 4023 vatios de potencia calorífica. Por lo tanto, para mantener esta potencia térmica, esta temperatura dentro de la casa, necesitaremos nuestro refrigerador o nuestro calefactor, en este caso, de una potencia mínima de 4023 vatios. Para mantenerlo, no para llegar a esa temperatura. Para llegar a esa temperatura necesitaremos mucho más. Pero para mantener esa temperatura, 4023 vatios, que es lo que estamos viendo en este vídeo. ¿Por qué es este valor tan pequeño? Porque es un valor muy pequeño. 4023 vatios es nada. Primero, porque la habitación es muy pequeña, 9 metros cuadrados, muy pequeño. Tiene muchas ventanas, que esto nos provoca que aumente más la potencia. Son de poco grosor, lo que también nos hace aumentar la potencia. Falta por calcular el techo, porque también se va a perder temperatura por el techo. No así por el suelo no se pierde temperatura, o si se pierde temperatura es muy poquita. Pero sobre todo por el techo, falta calcular ese techo. Y para que ese valor sea aún más bajo, podemos poner aislantes en las paredes, que es lo normal, lo que hay en todas las casas, o lo que actualmente hay en muchas casas, es aislante en la pared. Normalmente ese aislante es de poliestireno expandido. Por lo tanto, en esta casa de 9 metros cuadrados necesitaríamos unos 4 kilovatios hora más o menos para mantener la temperatura. Y eso es un valor muy pequeño, porque por ejemplo el frigorífico gasta unos 650-700 kilovatios hora. Por lo tanto, mantener la habitación de esta casa es mínimo. Pero recordad que es una casa de 9 metros cuadrados, cuando lo normal serían casas de 80, 90 o 100. Espero que el vídeo os haya servido para entender más lo que es la potencia térmica. Esto es temario de primero bachillerato de, por ejemplo, tecnología industrial. Os dejo como deberes que calculéis la potencia térmica de vuestra casa y nos vemos en otro vídeo. Chao. Recordad que podéis encontrar la bibliografía de este vídeo, los recursos utilizados y más ejercicios en la descripción del vídeo.